Entramos ahora en el diálogo consciente, no para intercambiar ideas ni para explicar lo vivido. La palabra, si surge, lo hace desde la presencia, no desde la necesidad de decir. Escuchamos sin interpretar. Hablamos sin intención de enseñar, convencer o responder. No es necesario intervenir. El silencio también forma parte del diálogo. Permitimos que lo que se exprese nazca en verdad y regrese a la quietud. Y así, la palabra no interrumpe la presencia, sino que brota de ella y vuelve a ella. Por lo tanto, te invito y nos invito a permanecer por el resto de la sesión en silencio si ese es el deseo de tu corazón o a expresarte a viva voz, ya sea en preguntas o compartiendo lo que sientas como deseo de compartir desde la presencia del amor en el cual estamos aquí ahora. Vamos a recibir toda expresión dentro del abrazo del amor, ya sea una expresión silenciosa que no necesita palabras o que sí las use. Como siempre, no es necesario levantar la mano, aunque si te sentís más cómoda o más cómodo hacerlo, es bienvenido. Y tampoco es necesario esperar a que alguien nos autorice a hablar. Vamos a hablar desde la presencia, sabiendo que otros quizá, tal vez, también quieran expresarse a viva voz. Y mientras iniciábamos este encuentro con el comentario que hicimos con respecto a la presencia, y te escuchaba expresar esta frase que tenemos aquí en pantalla, que es el espíritu de lo que el texto nos trae hoy. Cuando te escuchaba a Coralie expresarla, sentía que precisamente podíamos cambiar la última expresión diciendo, no hay otro camino para el alma que el amor que la conduce eternamente hacia la presencia. Porque cuando dice que la conduce eternamente hacia sí misma, en realidad eso es la presencia. Es el sí mismo del alma que vive en Dios. Es la realidad de lo que somos y por lo tanto inefable.
Qué bien se siente escuchar la voz del amado, ¿no? Es como que tengo sí sed continuamente de escuchar las palabras, ¿no? Bueno, del Cristo, ¿no? Que vive en nosotros. Y, y cuando hablaba de este camino que nos lleva hacia la presencia, hacia nosotros mismos, me conectaba porque, bueno, antes de ayer vi la película Los Domingos, una película, bueno, que ha triunfado aquí en España. Es de, bueno, una chica, una joven que decide hacerse monja de clausura. Me conectaba porque, claro, su familia no entendía, ¿no? Que quisiera así, pues una chica de 17 años, ¿no? Hacerse monja y le preguntaban, ¿no? También a la madre superiora, ¿no? De esa congregación a la que se unía para como que la disuadiese, ¿no? Y tal. Y decía ella, la madre superiora, cuando el Señor ha puesto las semillas en ella, o sea, no está en mí el que yo la pueda convencer, ¿no? De otra cosa. Y yo creo que me conectaba con ello porque pues es como que esa semilla o ese, yo creo que, bueno, también eso con un curso de milagros, ¿no? De todos somos llamados, ¿no? Mm, Pues a distintas vocaciones. Am, y siento que es eso como que, claro, como que constantemente estamos siento, siendo llamados y por eso, bueno, vibramos, ¿no? Al escuchar estas palabras, estas revelaciones. Mm. Y una pregunta, Sebastián, que me la hacía hoy, mm, porque también en el Camino del Ser, bueno, en el programa en el que yo estoy también con la Fundación, con Sebastián, eh, en esta etapa que estamos desde marzo, ¿no? Que hemos empezado con Eslabón de Luz. Y también lo comentas aquí y bueno, y los encuentros también con Alba en el Claro y tal. Mm, que incides bastante, bueno, incides al principio, no bastante, incides al principio mm, de no compartir lo vivido ni las experiencias. Y me pregunto si te refieres que para estar en presencia, incluso lo que hemos vivido a lo mejor al principio de este encuentro con las meditaciones, si te refieres a, bueno, no compartirlo porque eso es como ir al pasado, o sea, estar en presencia, bueno, yo lo entiendo, sí, estar en el presente, pero también hablar desde el corazón, desde el amor. Entonces, no sé si ya ha pasado a lo mejor el tiempo en el que la Madre Divina nos decía que viniésemos, bueno, aquí a los encuentros o a solas con ella, ¿no? Para desahogar nuestro corazón y contar nuestras experiencias. Y ahora a lo mejor, pues, se nos pide dar un paso más y que a lo mejor, no sé, si es que contar aquí a lo mejor desahogar nuestro corazón y nuestras experiencias, mm, puede a lo mejor cansar a quien nos está oyendo o les puede conectar con su herida, con su trauma o que, mm, bueno, pues que esto tampoco a lo mejor es una terapia, no sé si van por ahí, que como no lo sé. Por eso te pregunto, porque mi mente intenta, hmm, bueno, intenta saber, sí, para estar más en presencia, creo. Gracias.
Gracias a ti, Julia, por expresarte, por traerte aquí, por compartirte, eh, porque el giro, el movimiento que se está dando en nuestro encuentro, a mí también me resulta así un poco eh, el no saber, no saber, no se me... Sí es cierto que podríamos estar aquí en silencio hasta el final y este silencio colectivo a mí me enriquece, me nutre, me encanta. Y también abriendo los ojos y viendo los cuadraditos que también están en esa presencia conmigo. eh, y al mismo tiempo, como que estamos aquí reunidos de distintos lugares del mundo, de distintas experiencias vitales, todos reunidos por la misma llamada. Y entonces me resulta, y añado, a lo mejor no es una pregunta para Sebastián, pero sí, de lo mismo, de la misma manera que has añadido tu experiencia, tu compartir sobre las sonrisas al principio, en el bloque primero, que no está grabado, eh, eh, me viene bien que compartas de la manera tan espontánea y tan auténtica que compartes. eh, y por eso te doy las gracias, Julia. Y a ver qué nos dice Sebastián. Si quiere. Sí, sí, sí. Y muchísimas gracias por esta expresión, gracias por estar, por la autenticidad de la pregunta, una pregunta que creo que es muy importante y la vamos a responder en forma breve porque este conocimiento ya está en el corazón. Y es lo siguiente, nuestra Divina Madre quiere ir llevándonos cada vez más a la presencia, ¿no? Al reconocimiento de la verdad que somos, a ese espacio que está más allá de toda palabra, y a poder vivir esa presencia, ¿no? Y es una presencia encarnada, además de compartida. Por lo tanto, es una presencia que abraza toda nuestra humanidad. No se trata de no hablar, no se trata de no compartir lo que uno siente en el corazón, sino que se trata de hacerlo desde la presencia. Y aquí es donde radica toda la diferencia. Nosotros podemos venir a este encuentro y transformarlo en una charla emocional. Y muy fácilmente lo podemos hacer, ¿no? Yo empiezo a contarle a ustedes todos los problemas que tuve ayer, ustedes me cuentan los que tuvieron hoy, y vamos ahí, ¿no? Y fácilmente terminamos todos en el talk show de a ver quién sufre más. Y yo lo pongo así en estos términos simpáticos, en realidad para usar un tipo de lenguaje, ¿no? Más cómico y restarle dramatismo al tema, pero es lo que nos pasa mucho en los encuentros. Empezamos a venir, compartimos y en realidad hacemos del compartir experiencias personales la centralidad del encuentro. Lo que nuestra Divina Madre quiere es que nosotros corramos de lado esa centralidad para que la centralidad sea la presencia. Y dice la centralidad, no exclusivamente. Es una presencia en la humanidad. Por lo tanto, yo puedo contarte a vos algo que me pasa. Puedo compartir una experiencia vivida. Pero no vengo acá a compartir experiencias. Vengo acá a unirme a la verdad, a la relación directa con Dios, al ser, al, al umbral en donde vamos a compartir la presencia.
a ese espacio en donde todo lo que decimos se hace verdad vivida. Nosotros decimos muchísimo en este camino y en el camino espiritual en general, Dios es la realidad inefable del ser. Y sin embargo la decimos. Si es inefable, no se puede decir. Pero después armamos libros, volúmenes, universidades de teología, tratando de explicar en palabra humana lo que a su vez decimos que no tiene explicación. Dios es más que la experiencia que nosotros tenemos como ser humano. Dios es más que nuestra intelectualidad. La verdad a la cual estamos llamados trasciende todo eso. Sin embargo, la abraza. Entonces acá el secreto no está en entender la presencia como un lugar donde el silencio se transforma en un ídolo y donde decimos que, bueno, el que está más en silencio es más elevado que el que habla mucho. Y medimos el grado de conciencia según la cantidad de palabras. Y ni siquiera la calidad, porque uno puede hablar mucho y de una calidad muy profunda en la presencia. O puede hablar poco y decir nada, tampoco, también, digamos, ¿no? Entonces, ¿hablo o no hablo? Claro que hablo, porque soy un ser humano y el ser humano se le ha dado el don de hablar para poder relacionarnos precisamente. Y que nuestra Divina Madre habla constantemente unión y relación. Ahora, hay una tendencia en nosotros, en todos, hacia irnos hacia lugares que nos lleva el ego espiritual y que en realidad nos va separando de la presencia. Vengo acá, cuento todos mis dramas, retraumatizo a los demás y me retraumatizo a mí mismo sin darme cuenta. ¿Y dónde está Cristo? Ah, bueno, no, no importa. La próxima, el mes que viene, por suerte, hay otro encuentro con Corrali y ahí voy. Pero vengo y entro a explicar la realidad inmanente del ser y me lanzo en un debate y esto no es irónico, ¿eh? Nos ha pasado con Miguel en encuentros, en retiros, donde se han armado debates muy acalorados intelectuales, y no de un día, de todo el encuentro. Y eso lo que hace es que rompe el campo de presencia. Está bueno plantear un entendimiento, pero no transformar 5 días de retiro en un debate como si estuviéramos en Cambridge en la época del 1930, que habían salas de debate. Y la gente iban, los grandes intelectuales, a debatir, porque era para eso, ese era el propósito. Debatían, debatían, debatían ideas sobre la idea, perdón, griega de que se crecía en el conocimiento a través de el poner a dialogar las ideas y ahí se generaba el debate. Pero este no es un espacio de debate. Entonces yo puedo usar el intelecto, como de hecho lo estoy usando ahora, y puedo usar la palabra, pero va a ser una palabra que no cierra, una palabra que abre espacios, que señala hacia la verdad. No va a haber una palabra como, mira, Julia, la verdad es así. Y si te gusta bien y si no te gusta, es así. Y te vas a tener que ajustar porque esta es la verdad y yo la expreso y demás. Ese tipo de expresiones, por ejemplo, nos alejan de la presencia, porque no, es una palabra que no abre, que no ayuda a direccionar hacia la verdad. Nuestra Divina Madre quiere enseñarnos a hablar, a enseñarnos a hablar. Y dice que mi divino Hijo Jesús, dice ella, hablaba, pero no para dogmatizar, cerrar y, digamos, eh, manipular las mentes a través de definiciones, ¿no? Sino que toda la palabra que él usa es una palabra que abre, que señala hacia la verdad y por lo tanto que ama. ¿Por qué? Porque cuando yo te hablo a vos en términos de apertura, de señalar hacia la verdad, estoy reconociendo que vos tenés la capacidad de encontrarla por vos misma. Por lo tanto, no necesitas una definición mía. A veces necesitamos que mutuamente nos recordemos la dirección hacia dónde está la verdad. Pero cuando alguien me dice a mí que yo tengo que adscribir a la verdad que él cree que es cierta, me está poniendo a mí en un lugar de ignorancia
que simplemente, dice nuestra Divina Madre, no es verdad. El otro ya sabe cuál es la verdad y ya sabe qué cosa es el amor. Por lo tanto, vos no tenés que dirigirlo hacia ningún lado. Pero sí que podés usar la palabra para lo que dijimos anteriormente, señalar y abrir, que haya apertura. Una palabra que sane, que cuide, que abrace en el amor. Esa es la palabra que, que viene de la presencia. Y lo mismo ocurre con la experiencia. Que esto sea siempre un espacio de presencia en el que nos podamos expresar, pero desde la presencia. Y, y eso lo que termina haciendo, por último, es que realmente haya una unión y relación. Habrás tenido quizá la experiencia, Julia, de ir a espacios, pues un encuentro como este o cualquier otro espacio, en donde se abarrota de palabras y de expresiones y de estímulos y de experiencias y salís como vacío, como decir, está bien, pero al final no pude estar con nadie, porque hubo tanto ruido, tanto estímulo, tanta cosa que nadie estaba conectado con nadie. Entonces, para que haya una verdadera unión y relación, tiene que haber presencia, dice nuestra Divina Madre. Y de ahí la importancia de custodiar la presencia. Estamos llamados a ser custodios del tono, dice ella, que es custodiar la presencia, no solamente acá, sino en cualquier espacio. ¿Escucho realmente con el corazón al otro? ¿Hago las pausas necesarias para que se pueda expresar? ¿Hablo porque entonces señalo y abro espacios hacia el amor y la verdad? ¿O para demostrarte lo muy inteligente que soy? ¿O porque no puedo tolerar el silencio, entonces hablo y respondo lo que nadie me preguntó? En fin, hay distintas maneras del uso de la palabra. Del mismo modo, distintas maneras del uso de la expresión. ¿Desde dónde me expreso? Una de las personas del grupo de angloparlante y usó hace unos años una expresión, cuando hablábamos de esto, que para mí fue muy significativa, y me dijo, me agradeció mucho porque dijo que esto a ella le ayudó a empezar a disolver un aspecto de su personalidad que ella definía que se había transformado en una drama queen. Yo nunca había escuchado esa expresión antes, pero cuando ella en inglés, porque pues habla en inglés, ¿no? Dice que se había transformado en una drama queen, digo, exacto, nos transformamos en drama queen y drama kings muy rápido. Entonces, bueno, también la presencia nos ayuda también a eso, Julia, a saber, a estar presente en mí. ¿Por qué digo lo que digo y para qué lo digo? A veces hablo de mis problemas para victimizarme. A veces hablo de mis problemas para llamar la atención, porque pienso que no me van a amar si no es con mis problemas. A veces es para intensificar una identificación con el dolor y con el drama. Y a veces no, a veces es desde la presencia amorosa, comparto una situación eh, que necesito compartirlo y que me hace bien compartirlo y que juntos podemos abrazarlo. Me parece que quizá puede ser lindo compartirles un texto que a su debido tiempo saldrá, sin ninguna promesa de tiempo, ni mucho menos, pero que habla justamente de esto, Jesús, y es que es muy, muy, muy reciente. Y dice él, el diálogo se llama La memoria del amor. Y dice así, amado mío, hay palabras que nacen del ruido del mundo. Y hay palabras que nacen del silencio del corazón. Las primeras buscan convencerte de algo. Las otras solo desean ayudarte a recordar. Por eso has llegado aquí, no para acumular nuevas ideas, no para construir otra identidad espiritual, no para buscar fuera de ti
aquello que nunca ha dejado de vivir en tu interior. Has llegado porque algo en ti todavía reconoce mi voz, aun en medio del cansancio, de la prisa y del olvido. Y yo nunca he dejado de hablarte. Te hablo en los instantes de quietud, en la belleza inesperada, en el amor que no pide nada a cambio, en aquello que, por un momento, detiene el miedo y te hace sentir nuevamente vivo. Cada palabra verdadera es apenas un umbral. No viene a reemplazar tu experiencia, viene a abrir espacio para ella, porque la verdad no puede ser poseída por la mente, solo puede ser habitada, y el amor que buscas no está lejos de ti, no se encuentra oculto en un conocimiento reservado para unos pocos, no depende de merecimientos ni de perfección, permanece vivo en lo más profundo de tu ser. Por eso este espacio, y se refiere a este muy concretamente, no nace para explicarte quién eres, nace para acompañarte a recordar. Recordar la paz que permanece debajo del ruido. Recordar la unidad que el miedo no puede destruir. Recordar que nunca has estado separado de mi amor. Cada texto es apenas un eslabón, una pequeña señal en el camino de regreso hacia el corazón. Y si lees lentamente, si permaneces, si haces silencio dentro de ti, tal vez descubras que no son estas palabras las que te llaman. Soy yo, viviendo eternamente en ti. Gracias, Sebastián, por todo esto, ¿no? Porque efectivamente hay veces que no sabes, ¿no? Que cuando te expresas, cómo hacerlo quizás, ¿no? Entonces, para mí esto de una palabra que abre espacios señala a la verdad, al silencio, a la presencia. Ya está. Es que eso es una palabra que cuide, que sane, que abrace en el amor. Y esto viene de la presencia. Muchas gracias por estas palabras. Gracias a vos, Chelo. Y me siento movido a regalarles otra de las, podríamos llamar, perlas o joyas que nos regala Jesús en estas últimas revelaciones, que usa la palabra desde un lugar muy diferente y habla precisamente, Chelo, de la palabra, de lo que acabas de decir. Y creo que nos puede ayudar a recordar, ¿no? Esto,
de hablo o no hablo. La presencia significa anular mi capacidad de hablar, desde luego que no. Y dice así, el título que él le pone a este diálogo es La palabra viva. Vieron que acá hablamos mucho Fundación Amor Vivo, palabra de vida eterna, etcétera. Y dice, alma llena de luz, no toda palabra viene de la verdad. Hay palabras nacidas del miedo, palabras que buscan imponerse, convencer, dominar o llenar el silencio para no sentir vacío. Y hay palabras que nacen de mi presencia en ti. Esas palabras no necesitan fuerza exterior, no buscan deslumbrarte, no intentan atraparte en ideas, simplemente despiertan algo que tu corazón ya conoce. Por eso una sola palabra verdadera puede transformar más que innumerables discursos, porque la verdad no entra solamente por la mente, la verdad se reconoce. Y cuando mi voz toca el corazón humano, algo se aquieta. Las defensas descansan, la prisa pierde poder, el alma recuerda. Por eso, no busques únicamente palabras hermosas, busca palabras vivas, palabras que te acerquen al amor, palabras que hagan espacio dentro de ti, palabras que no alimenten separación ni superioridad espiritual, porque incluso lo espiritual puede convertirse en ruido cuando nace solamente de la necesidad de comprender o aparentar despertar. Muchos hablan de amor sin habitarlo. Muchos hablan de unidad mientras siguen viviendo desde el juicio y el miedo. Muchos acumulan conocimiento, pero todavía no han aprendido a permanecer en silencio junto a su propio corazón. Y yo no vengo a llenarte de conceptos, vengo a devolverte a la experiencia viva de la verdad. Por eso, escucha lentamente, lee lentamente, habita lentamente. No para convertir estas palabras en nuevas creencias, sino para permitir que aquello que ya vive en ti pueda despertar nuevamente. Porque cuando la palabra nace del amor, incluso el silencio comienza a hablar. Y allí, más allá de toda explicación, puedes volver a encontrarme.
Es hermoso experimentar cómo la presencia se las arregla para ponernos en el camino que es el amor que nos conduce a sí misma con mayúsculas, es decir, como has acotado, conducirnos a la presencia. Gracias. Quisiera decir algo. Confío cada vez más en la telepatía, que os llegue a todos, a todas, en la inmensidad del espacio que tengo en el corazón. Estos textos de presencia que nos van llegando me asombran. Es, es como, bueno, la palabra que está utilizando mucho Sebastián ahora, lo de habitar, me encanta también el habitar estos textos, habitar este espacio. Y es como algo, como la comprobación, la certeza de lo que nos dicen, el saber dentro, la certeza interna, la confianza ilimitada y la frecuencia vibratoria. Y es eso, a lo mejor es eso lo que me cuesta expresar en palabras, pero siento la necesidad de hacerlo en este momento, porque si no, ahí se queda dentro de mí algo que me apetece compartir con vosotros. De esa frecuencia vibratoria es que no son palabras. Y ya he repetido en distintos espacios unas cosas de los textos que no es luego me corrí, es que lo tengo aquí escrito, pero no sabré encontrarlo ahora. Luego me corregirá Sebastián, sí, porque le va la memoria mucho mejor que la mía. No es información, no es un conjunto de vocablos, es resonancia. Y es que resuena conmigo cuando lo leo, cuando lo escucho, que me vibra el cuerpo. Y sobre todo, y lo voy a repetir cada vez
Son dos frasecitas. No eres una parte separada buscando la fuente, sino la fuente misma, expresándose en la belleza de tu singularidad. El traernos esta verdad de movernos, hacernos trasladarnos pues eso, de justo lo que nos ha estado diciendo Sebastián, de los grupos, de compartir historias y dramas y, y querer expresarse porque sí. Y de eso también la figura del maestro y tener a alguien en un pedestal esto ya es obsoleto, es obsoleto. No eres una parte separada buscando la fuente, sino la fuente misma, eres la fuente misma, expresándose en la belleza de tu singularidad. No eres una parte buscando la fuente, eres la fuente respirando en una forma. Es que da la vuelta total, da la vuelta. Ahí luego lo último. Nunca estuviste separado, solo estabas aprendiendo a mirarte. Se me hace el cuerpo. Y podríamos poner el punto final ahí, porque son las 8:29, hora de España. Mi agradecimiento por este espacio, por vuestra presencia, nuestra presencia. Veros, recibir las sonrisas, compartir en este espacio de apertura, como dice Sebastián. Gracias. Gracias. Muchas gracias, gracias a todas por estar y gracias, Coralie, por la belleza de este encuentro. Muchísimas gracias.